Pido disculpas, vamos a partir inmediatamente entonces con la clase. ¿Falta alguien de ustedes o no? Ni idea. Para que se avisen. Fran, creo que no puedo compartir la pantalla para la presentación. Sí, muy difícil, después se lo hago llegar, pero si me puede ayudar con eso. Ya, chiquillos, ¿pueden ver la pizarra? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Ya. Esto es nuevo, no lo había hecho antes, pero como tenemos problemas con la presentación, yo se la hago llegar después con la Fran. Estoy Vamos a tratando partir. de dejarte compartir, ya te aviso. Bueno, vamos a partir un poquito para aprovechar el tiempo. Ya, mira, esta sesión finalmente se trata un poco de que podamos conversar de oligoartritis en el servicio de urgencia, en el servicio medicinal. Cuidado con las rayas, chiquillos, que están rayando todo. ¿Ya? Entonces, se van a dirigir un poco al extremo superior izquierdo para que vean más o menos lo que voy a escribir yo. ¿Ya? Bueno, se salió. Se salió la pizarra. Bueno, en fin. Ya. ¿Con quién estuvieron en clase en la parte de reumatología? ¿Estuvieron con el doctor Gallo? Sí, Sí. ciertas clases las tuvimos con el doctor Gallo y otras las tuvimos con la doctora Natalia Sandoval. Ah, perfecto, ya volvieron a ti, ya súper, pegable. La parte, ¿qué fueron los temas principales que vieron? Como para hacer algo como lo que hicimos en hematología y en gastro. vimos lupus, artritis reumatoidea, vimos el laboratorio general. Mesenquimopatías y vasculitis. Alcanzaron a darme mesenquimopatía y vasculitis, ya bacán. Ya súper. Mira, en general, la cosa que es importante transmitirle es que en todos estos pacientes que consultan al servicio, sea de medicina o servicio de urgencia, que van en contexto de una poliartritis, ¿ya? Hay que definir obviamente la cantidad de articulaciones que están comprometidas y si son articulaciones de pequeño, mediano, gran calibre, ¿cierto? Y si son proximales o distales, ¿ya? En general, los pacientes cuando vienen por poliartritis, uno siempre tiene una presunción diagnóstica porque son estadios avanzados de alguna patología de estas características o porque es una enfermedad prácticamente inflamatoria, infecciosa, del punto de vista de algo, de una infección viral, ¿ya? En general, las que proponen un mayor desafío son las oligoartritis y las artritis y las monoartritis, ¿ya? Obviamente de articulación un poco más grande. Entonces, en ese sentido, vamos a ver si tengo la chance de mostrarles una pantalla. Señor. Se me Mira, si hay un problema cuando trato de compartir acá. Ventana.
pide grabar todo el rato en la pantalla, no quiero. Bueno, a perder mucho tiempo. Le voy a hacer llegar la diapositiva porque no sé por qué no se puede acá. Voy a tener que verla desde internet quizás. No es lo que me gusta, pero bueno. ¿Se ve algo de la presentación? Está cargando. Ahí Sí, se sí, ya ve. se Sí, ve. ahí se ve. Ya. Déjame ver porque me estoy pidiendo autorización como para grabar la pantalla, ¿no? Que me sale 100 veces esa cuestión y no me deja avanzar. Para que no lo grabe porque me sale a mí el mensaje todo el rato. ¿Se ve solo la primera la última diapositiva? ¿No? ¿Se ven ahora la primera, cierto? Sí, se ven. Se ve. Ya, bueno. ¿Ven ahora el objetivo del aprendizaje? Sí, Sí, Ya, súper. Y se ve bien, ¿cierto? Sin mayor interrupción dentro de la pantalla, ¿cierto? sí se ve bien. Ya. ¿Ven mi mouse? Por saber. sí, se ve el mouse y se ven todo, se ve todo bien. Ya. Ya, súper. Mira, dentro de los objetivos importantes, como les comentaba, era definir la oligoartritis y los patrones clínicos de cuando hay rigidez o mayor dolor y diferenciar entre la artritis inflamatoria y la mecánica, ¿ya? Obviamente para nosotros lo más importante es determinar si es que existe o no una artritis séptica, que va a ser una de las urgencias que nosotros tenemos más importante a destacar cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes, y en general la dificultad para determinar si es que el paciente tiene una artritis inflamatoria versus una artritis séptica es el desafío más grande que uno tiene cuando se enfrenta por primera vez a estos pacientes. Yo no sé qué experiencia tendrán ustedes en sus pasadas de medicina interna o algo por el estilo, pero la verdad es que cuando uno trata de hacer la diferencia es súper difícil, ¿ya? Es difícil porque uno lo desconoce, no se ha enfrentado a ello y cuesta, obviamente, aventurarse a tomar un diagnóstico. Y uno se sentiría mucho más cómodo funcionando a todos los pacientes, pero no es la realidad que podemos hacer en todos los, dijéramos, dispositivos de salud. Entonces, para mí, una de las cosas más desafiantes es determinar, obviamente, si el paciente tiene una poliartritis o una monoartritis. La monoartritis bloqueada, para mí, no deja de generar mayor conflicto porque yo ya sé de que lo más probable o lo más grave que puede tener ese paciente, lo que tengo que descartar es una artritis séptica. Y el paciente eh, que tiene algún problema desde el punto de vista global, indudablemente que el primer compromiso que nosotros vamos a tener que identificar es que no sea una coinfección o algo inflamatorio, ¿ya? Entonces la monoartritis va a ser el compromiso de una articulación, la oligoartritis de 2 a 4 articulaciones y la poliartritis de 5 más articulaciones, ¿ya? Entonces, otra manera de determinar cuáles son las características de esto es por cuánto tiempo ha sufrido esta persona esta afección. Es distinto tener un dolor articular que partió hace 24 horas en contexto de un trauma, a tener un dolor articular o oligoarticular que ya lleva 4 o 6 semanas de evolución y que obviamente se está asociando a otros patrones de dolor. Entonces, en ese sentido, en la urgencia generalmente predomina la artritis séptica, la artritis gotosa, la psoriática, la artritis reactiva y otras, obviamente, artropatías por cristales, ¿ya? Y las crónicas, obviamente, van a ser más de 6 semanas, que van a ser en relación a enfermedades médicas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Componente inflamatorio, que va a ser diferente al mecánico. En general, el inflamatorio es más de carácter reactivo, va a doler y obviamente se va a generar un cierto grado de bloqueo por un par de horas de rigidez y después va a disminuir este dolor y el comienzo de la artritis más bien de carácter mecánico
va a ser al momento de iniciar el movimiento. En general hay que entender esto como un eje de polea, ¿cierto? De lubricación articular, etcétera, en donde el componente tejido blando va a estar comprometido cuando es de carácter inflamatorio, y ya cuando es de carácter más bien mecánico, quiere decir que hay cierto grado de bloqueo para iniciar los movimientos. En general, chasquido, dolores de inicio de movimiento, pueden corresponder a patrones más bien de carácter mecánico. La movilización pasiva y activa de las articulaciones también nos pudiesen orientar. En general, componentes que tienen algo más bien mecánico o por infiltración, obviamente, en la articulación, la movilización sea activa o pasiva genera un dolor, y tú cuando tengas una movilización pasiva dolorosa, quiere decir que va a tener un problema de la articulación. No así la activa, porque la activa va a ser de tejido periarticular o bien tendinoso, porque va a ser el dolor una reproducción de la patología por tracción, obviamente, del componente músculo-tendíneo, que va a ser el que va a generar el movimiento, entendiendo que asumo que saben cuál es la diferencia de una movilización pasiva y activa, ¿cierto? Sí, profe. Súper, gracias. Entonces, inflamatoria mecánica. Si hay calor local, por lo general es inflamatoria. Si hay derrame, generalmente es inflamatoria. Rigidez matutina de más de 30 minutos es inflamatorio. Dolor nocturno, inflamatorio. PSR, VHS elevado, inflamatorio. Entonces, las características mecánicas carecen de estos signos y sus reactantes por lo generalmente son normales. Y por lo generalmente son más crónicos, más larvados. Entonces, esto va a ser algo importante al momento de evaluar este tipo de pacientes. La historia clínica es clave y ahí están ustedes, ya cuando pasen conmigo en la unidad de emergencia, teniendo en consideración de que en general la historia de un paciente reumatológico es súper importante tomar la cabalidad. Me imagino que tanto la doctora Sandoval como el doctor Gallo le dijeron eso, ¿cierto? Que hay ciertas Sí, perlitas profe. para las distintas patologías. ¿Les revelaron alguna o no? ¿Les dieron algunas papitas? Gracias. Qué interacción. Bueno, el inicio súbito progresivo asociado a fiebre, si que tuvo trauma previo, psoriasis, obviamente alteraciones mucocutáneas, ya, generalmente la psoriasis va a generar lesiones cutáneas de carácter descamativo, de base eritematosa, ya. El uso de diuréticos, alcohol, inmunosupresión o el antecedente obviamente de alguna cirugía que haya gatillado un recambio articular, indudablemente que son importantes saberlo. El examen físico dirigido va a ser si es que tenemos derrame, calor, eritema, edema, limitación funcional, dactilitis, entesitis, inflamación, obviamente partes blandas, la psoriasis, nódulos reumatoideos y rash malar para pensar de que no se trata de un lupus. La identificación de lesiones cutáneas perilesionales, la capacidad de movilizar articulaciones proximales por sobre distales también nos pueden orientar, obviamente, a un cierto grado de algunas patologías. El laboratorio inicial que se les va a solicitar, obviamente, a todo paciente va a ser perfil inflamatorio con hemograma PCR-VHS, creatinina, perfil hepático en el caso de que tenga alguna alteración. Las oligoartritis también pueden ser productos de coinfecciones virales, y a veces las virales no son solamente de virus respiratorios o gastroenterológicos, sino que también pueden ser algunos hepatotropos los que pueden generar este tipo de alteraciones. La sospecha de factores de reumatoide, anticuerpos anticitrulinados, ANA, anti-DNA y complemento, obviamente van a ser fundamentales para el estudio de estos pacientes. Ahora, ¿cuándo realizar una artrocentesis? En toda articulación inflamada sin diagnóstico evidente, hay que descartar la infección, detectar cristales y confirmar la inflamación. Y la interpretación en general del líquido sinovial con menos de 200 leucocitos parece ser normal, artrosis menos de 2000, inflamatorio de 2000 a 50.000 y ya sobre 50.000 es evidentemente séptico. La artritis séptica entonces es una patología inflamatoria infecciosa que se va a caracterizar generalmente por afectar una sola articulación, que clínicamente nos va a dar un bloqueo articular, no va a haber movilización pasiva ni activa, y en general se puede asociar a una sepsis sistémica,
¿Por qué es importante identificarla? Porque obviamente los pacientes sépticos tienen riesgo de fallecer y tienen una mortalidad de 10 a un 20%. El uso de antibióticos es extremadamente prolongado y por lo demás puede requerir aseo quirúrgico y obviamente los costos en salud son bastante elevados. Los factores de riesgo son la avanzada diabetes, la artritis reumatoide, la inmunosupresión, antecedentes de una prótesis, droga intravenosa y cirugía articular reciente. Todo paciente que tiene una artritis séptica por trauma directo, por recambio obviamente local del microbioma, o puede ser por obviamente migración desde una endocarditis. Entonces, es súper importante que si nosotros detectamos un paciente con estas características, debiésemos detectar o al menos pensar la posibilidad de que teniendo una articulación con estas características puede haber otra que esté progresando. Y ahí obviamente salen todas estas patologías lumbares sépticas que obviamente requieren de manejo bastante agresivo, ¿ya? La espondilodicitis. Entonces el cuadro clínico, el dolor severo, inicio agudo, con derrame, calor intenso, limitación funcional, fiebre, ¿ya? Y generalmente la rodilla vendría a ser la afectada en un 50% de los casos. Como buena sepsis, hay que tomarle cultivo, ¿ya? Nunca retrasar los antibióticos tras obtener la muestra. El manejo inicial de la artritis séptica es la cobertura empírica, vancomicina para gram positivo. Hay que entender de que varias de estas guías son de exhorto internacional, en donde hay estafilococo meticilino resistente en la comunidad, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, al momento de identificar el germen, es muy importante que ustedes sepan cuáles son las coberturas de sus antibióticos y determinar si es que existe eh, flora meticilino resistente en la comunidad para dirigir su tratamiento antibiótico. Las guías siempre se los van a recomendar, pero cuando ustedes respondan eso, indudablemente que van a dar a conocer de que ustedes saben obviamente del tema. Y la subtracción en el caso de que existen gram negativo, ¿ya? En cambio, la gota, que es un paciente que tiene un dolor oligoarticular, que en general no se trata de una gran articulación, sino más bien que da en la eh, metatarsofalangica del primer ortejo, es una artritis que genera inflamación, que no es gatillada por un cuadro infeccioso bacteriológico, sino que son más bien cristales de urato monosódico. Ahora tú tienes factores de riesgo que están asociados a ellos, que es la obesidad, el alcohol, la enfermedad renal crónica, la hipertensión arterial y los diuréticos. Como ven, en general es un ambiente que no debiese ser tan frecuente en pacientes de escasos recursos y en un momento se asoció a la patología de los reyes, ¿cierto? En el medioevo, porque obviamente tienes que tener acceso a hartas cosas. Ya eh, tener enfermedad metabólica en ese entonces y ser obeso indudablemente que mostraba de que tenías posibilidad de acceder a recursos nutricionales que otros no. Y beber alcohol también es una cosa importante cuando se hace de manera sistemática. La presentación clínica de la gota es inicio de horas, el máximo dolor puede ser en 24. Podagra, la primera metatarsofalángica, sitio más frecuente. Puede ocurrir en tobillo y rodilla y el eritema periarticular es intenso. Entonces, hago estas diferencias y estas menciones para que no se piense inmediatamente en una artritis séptica cuando existen este tipo de lesiones. Por eso la historia clínica de cómo comenzó es bastante importante. El diagnóstico de la gota, entonces, son cristales en aguja con breve refingencia negativa. Ahí lo pueden ver, obviamente. El leucocito es de 2000 a 50.000 en el líquido sinovial, no tiene más de 50.000. Y el ácido úrico normal no descarta gota. Se ve frecuentemente, obviamente, que le piden este tipo de exámenes para determinar si lo tiene elevado y con eso decir, es que toma cerveza, come carne, lo más probable es que tenga gota. No necesariamente. ¿Ya? El tratamiento del ataque de gota, AINES primera línea, naproxeno, colchicina, corticoides. ¿Ya? Hay que, eh, hay que pensar, eso sí, de que es muy importante el manejo analgésico para poder nosotros evitar progresar de manera errónea hacia otros fármacos, ¿ya? Entonces, si ustedes cuando evidencian a un paciente con estas características no son capaces de dar un manejo analgésico adecuado, es extremadamente frecuente de que este paciente reconsulte
o quedemos con la duda de que si efectivamente estamos tratando la causa o se nos está pasando algo por alto. Es muy frecuente que nosotros nos peguemos, obviamente, en esta escala del manejo del dolor y que seamos bastante, dijéramos, temerosos en abordar el dolor de una manera que permita aliviar al paciente. El mensaje que les puedo transmitir yo es que para evitar, obviamente, las dudas diagnósticas, la reconsulta precoz es ser bastante agresivo en abortar el dolor del paciente con medidas bastante técnicas cuando uno le quiere hacer asociativo el manejo. Entiéndase, si das paracetamol, debes adicionar, si es que no es alérgico a dipirona, debes adicionar, si no es alérgico a otro AINES, y en el caso que esté indicado pertinente o no, debes adicionar un corticoide. Ese paciente te está consultando, sea en consulta privada, particular, o en servicio de urgencia, por el dolor. Entonces, manejarlo correctamente, indudablemente que mejora el outcome y permite a ti hacerte un diagnóstico más claro. En la consulta de urgencia probablemente sea descarte la antiséptica y en la consulta ambulatoria sea que haya o no mejoría con los distintos fármacos para determinar obviamente hacia dónde va la cosa. Las pseudogotas son cristales de pirofosfato cálcico, ya afecta predominantemente a adultos mayores y las articulaciones más frecuentes son rodilla y muñeca. Cambia la conformación obviamente del cristal, son romboidales con biorefringencia positiva débil. ¿Sí? La radiografía es condrocalcinosis, calcificación del fibrocartílago, finalmente va a haber hallazgos de artrosis, prácticamente tratamiento similar a la gota AN, colchicina y corticoides. En general, la presencia de estos cristales nos van a marcar la adición de colchicina y corticoides. La artritis psoriátrica, asociada a psoriasis cutánea o unguial. Por eso es importante, obviamente, examinar a los pacientes y determinar si es que existen estas lesiones eritematoso-descamativas, ¿cierto? Asociadas. El patrón oligoarticular es generalmente asimétrico, afecta una por sobre otra y generalmente no es la misma articulación y puede preceder o seguir a las lesiones cutáneas. ¿Ya? Perdón. Los hallazgos típicos de la artritis psoriática, dactilitis, ¿cierto? Esas lesiones obviamente en los deditos, este dedo en salchicha, la entesitis de la Aquiles, la fascitis plantar y las uñas en pitting o onicolisis. ¿Han tenido la oportunidad de ir al hospital y ver pacientes con estas características? Yo no. Yo tampoco. Ya. En general son parte del examen físico que uno no hace, ¿ya? Entonces, les sugiero que cada vez que ustedes hagan el llenado capilar, que a medida que van pasando las generaciones pareciera ser que se está interiorizando bastante más, dense un minuto para ver las uñas. Las uñas ya lo vimos que por déficits nutricionales, por anemia, pueden tener algunas alteraciones. ¿Ya? Existen alteraciones en las uñas también en endocarditis y ahora existen estas lesiones obviamente que pueden hablar de componentes psoriáticos. Entonces, como ven, empieza a ser algo más de carácter transversal ver las características de la piel. La circulación de la piel y de, obviamente, el colágeno es de carácter terminal. Eso quiere decir que se va a privilegiar la circulación y otra cosa más vital que ella misma. Entonces pueden hablar de una manifestación inicial de algunas patologías que aún no se descompensan de sobremanera. Entonces no le restemos importancia porque puede ser una de las principales ventanas para detectar otras patologías, el cómo se ven los pieles fanéreos, ¿ya? Así que para que de ahora en adelante cuando vienen al hospital busquen de manera activa sus alteraciones y ustedes obviamente les gatille curiosidad. No les digo que se transformen en dermatólogos expertos, pero sí que les gatille curiosidad a manifestaciones mucocutáneas de patologías sistémicas, ¿ya? Para que no se le vayan a pasar cositas cuando nos están gritando a la luz. La artritis reumatoide, el patrón es simétrico bilateral. Eso es súper importante, ¿ya? No es solo de un segmento, solo de un lado, sino pareciera ser que la misma articulación que la tengo al lado derecho va a estar afectada al lado izquierdo. Compromete la metacarpofalángica, la interfalángica proximal y muñecas. La rigidez matutina es superior a 60 minutos y característicamente de evolución subaguda crónica. El laboratorio típico PCR-VHS elevado, factor reumatoide positivo y el anti-CCP, alta especificidad diagnóstica,
Nosotros en el servicio de urgencia no tenemos acceso, obviamente, a estos estudios diagnósticos y nos tenemos que enfocar indudablemente a descartar de que no se trate de una artritis séptica, ¿ya? El lupus, una artritis simétrica, migratoria y no erosiva, a diferencia de, obviamente, la reumatoide y la psoriática. Manos, muñecas, rodillas, artritis como manifestación inicial puede ser frecuente, ahí está la mariposa lúpica. Y los hallazgos orientados al LES, el Rach malar, fotosensibilidad, alopecia, úlceras orales, proteinuria, citopenia. El laboratorio ANA, anti-DNA, CD3, CD4 bajo, ¿ya? Entonces, comparación rápida en el servicio de urgencia, séptica, inicio en horas, fiebre frecuente, PCR muy elevada. La gota, inicio en horas, cristales de urato, asimétrica. La arteria reumatoide, simétrica, región matutina, con anti-CCP positivo. El LES, en migratoria, sistémica, ANA positivo. Migratoria quiere decir que de repente me duele un segmento de la mano, después me duele el hombro, después me duele el codo, me duele la muñeca. Entonces, eso es lo que tienen que, que identificar. La pseudoartrosis, la pseudogota, asimétrica, dactilitis, psoriasis y la artrosis en mecánica en PCR normal sin derrame inflamatorio. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en un servicio de urgencia como primera consulta? Si tiene derrame con un dolor articular, monoarticular, idealmente funcionarlo para descartar la infección. Vemos Gram y ahí ya asumimos de que si tiene bacteria y todo, ya tiene una artritis séptica. Si veo cristales de urato, gota o cristales por CSP, pseudogota. Psoriasis, voy a tener dactilitis, entesitis, artritis psoriática y voy a tener la lesión cutánea. Si es simétrico, metacarpo falángico, interfalangia proximal o muñeca, lo más probable es que se trate de una artritis reumatoide. Y esto ya obviamente es de diagnóstico más de exámenes. Y voy a tener algunas características desde el punto de vista de alopecia, edema malar, citopenia, y me ahondo en el estudio y le tomo ANA, proteinuria, RACH, probablemente sea un LES, entendiendo que si tiene proteinuria es porque ya tiene compromiso renal. Y ahora, si tiene el componente mecánico con disminución del espacio articular, si esto ortofito, etcétera, el derrame degenerativo, lo más probable es que se trate de una artrosis. Entonces, ¿qué tienen que saber y conclusiones para la casa? Toda articulación caliente con derrame es séptica hasta demostrar lo contrario. La artrocentesis es el examen más valioso para la oligoartritis aguda. El ácido úrico normal no excluye gota. Buscar activamente psoriasis, dactilitis, entesitis. La artritis reumatoide simétrica, metacarpo falángica, interfalangia proximal, muñeca. El lupus, la artritis, manifestaciones sistémicas. Y la artrosis, diagnóstico de exclusión ante cualquier inflamación aguda. Eso como una primera instancia, como para adentrarnos en los casos de reumatología. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Yo tengo una duda No, profe. Cuéntame, aprovechamos estos minutitos. que a mí no me queda claro cómo, o sea, el laboratorio lo podría diferenciar, pero clínicamente, ¿cómo puedo diferenciar una pseudogota de una gota? En general, nosotros no, tenemos la posibilidad en una primera consulta, que volvemos a lo mismo. Esto obviamente va a depender en qué consulta está el paciente, ¿ya? Pero es la ubicación. Es la ubicación. Es extremadamente probable que un paciente que acude por gota venga por podagra en realidad, más que un dolor de tobillo. No sé si me explico. ¿Ya? Entonces, cuando tú te veas en esa situación, tú le echas todas las fichas a la gota. Y la verdad las cosas es que cuando tú tienes refractariedad a tratamiento, también obviamente uno va y hace la diferencia. Ahora, en términos generales, cuando tú tratas una gota, una pseudogota, en realidad lo que te piden es descartar la infección. Porque igual le va a terminar dando AINES, igual le va a terminar dando colchicina, igual le va a terminar dando un poco de corticoide. Entonces, en términos prácticos, la utilidad de hacer la diferencia propiamente tal, uno como que no gana mucho. Y por lo demás, es que la pseudogota, como bien decía acá, fíjate que tiene un componente que afecta mayoritariamente a los adultos mayores y es rodilla y muñeca, ¿ya? Tratamiento va a ser similar a la gota. Así que en ocasiones la duda en una primera consulta va a seguir estando y uno termina manejando el síntoma más que la patología propiamente tal. No sé si querías que te respondiera eso o que te dijera otra cosa. No, sí, me quedó claro, gracias. ¿Alguna otra duda?
Doc, entonces como estas patologías más que nada en urgencia se trataría los sintomáticos hasta ya tener como exámenes de laboratorio y cosas así, como que no se puede hacer más allá en urgencia. Claro, en general lo que nosotros decimos y echamos la talla un poco es que es manejo del dolor y corticoterapia, porque no tenemos mucho más que echar mano nosotros, insisto. Es una visión bastante simplista de un prestador de urgencia, pero por lo que va a acudir el paciente va a ser por dolor. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer como médicos generales es tener una tremenda anamnesis y un tremendo examen físico de estos pacientes, ¿ya? Entonces, sorpresa. Dicho eso, el caso que se les va a evaluar de reumatología va a ser que saquen todos los signos o descarten todos los signos que habidos y por haber que les haya pasado y que la historia clínica sea tremendamente detallada. ¿Tiene o no tiene rigidez matutina? ¿Tiene o no tiene calor? ¿Tiene o no tiene antecedentes de trauma? ¿Tiene o no tiene antecedentes de virus hepatotropos, virus hepatitis A, B, C? Si tuvo posibilidad de tener virus inmunodeficiencia, si tiene antecedentes de arañazos, si está resfriado, si hay alguien resfriado en la casa, si tuvo artritis o no tuvo en la casa, si tuvo un recambio articular, si tiene un soplo, si tiene características de una migración de un foco obviamente mitral hacia un foco articular, si tiene obviamente alteraciones cutáneas descamativas, qué edad tiene el paciente, ¿es adulto mayor, menor, tendrá un STIL, tiene o no tiene alteraciones en el contexto de un síndrome paraneoplásico, le duele la articulación y tiene un rash porque es un cáncer renal. Entonces, como ven, son muchas las variables que pueden hacer que el paciente se manifieste con estas características, pero el rol de ustedes como médicos generales cuando se trate de una poliartritis, ¿ya? Es identificar qué es lo que le pudiera generar. Los libros de urgencia en general, que es mi especialidad, no van a hablar de cómo manejar la poliartritis, sino que te van a dar presunciones diagnósticas y la verdad es que va a ser el manejo y descartar lo grave. En base a tu pregunta, ¿qué es lo más grave? Es que tengo una artritis séptica. Entonces, el examen físico de identificación precoz de una artritis séptica es fundamental. Y la interpretación radiológica traumatológica de enfermedades erosivas también es fundamental. ¿Qué lesiones te dan? Lesiones en saca bocado, por ejemplo. ¿Qué lesiones te generan alteración de la arquitectura articular y deformación de las articulaciones? ¿Y qué articulaciones son las principalmente afectadas en las distintas patologías? En general, uno pone mucho énfasis en la artritis reumatoide. Entonces, tienen que saber cómo se ve una radiografía de artritis reumatoide. No sé si apoya un poco tu pregunta. Quizás di más tareas y más dudas, pero creo que una buena manera de enfrentar el manejo de estas cosas. Sí, profe, gracias. ¿Tienen alguna duda de algún tema que hayan hablado en clase? Porque como les comento, quise hacer esto porque tuvimos, y les pido disculpas, dificultades operativas y técnicas de poder hacer casos clínicos de reumatología con el cambio de horario de la prueba. Y generalmente yo, cuando me toca con ustedes, me gusta hacer una precuela y hablar de estos temas. Pero empiezan a salir varias patologías y nos íbamos a echar más de una hora en tratar de hablar todos los temas y lo tengo que hacer con todos los grupos. Entonces, para que eso no ocurriera, quise hacer esta pequeña clase de una horita más o menos para poder ganar ese tiempo. ¿Qué le hablaron de vasculitis, mesenquimopatía o de dolor articular? Les dijeron mucho más de lo que yo les estoy comentando ahora, tuvieron muchas más clases. No sé si me pudiesen orientar respecto a eso, por favor, para saber hasta dónde seguir. Por lo menos de lo que habló ahora, lo pasó tal cual la profe. Ya. No hubo en extremo profundo. O sea, sí, hay más cosas que hablaron, pero me refiero así como lo que usted pasó, sí, sí lo pasó la profe. Ya, súper, perfecto. Súper. ¿Ya? ¿Y qué otras cosas conversaron, perdón? Le hablaron de datos, de fármacos inmunosupresores, hablaron de probabilidad
positivización de algunos marcadores de serología o lo dejaron como esto es serología positiva y fin? Por lo menos Por lo habló con pruebas de serología, pero en fármacos no se metió mucho porque dijo que la mayoría era como más de especialista y solo nos los diferenció como pacientes como graves y moderados o leves. Pero así como en fármacos no se metió mucho, por lo menos la doctora Natalia. Ya. ¿El doctor Gallo qué le habló? El doctor Gallo sí hacía como más hincapié en los fármacos. Ya. Y también en la clínica como ciertos patrones, nos mostró hartas imágenes. Ah, ya, qué bueno. Ya, súper. Ya, mira, yo les voy a hacer llegar la diapositiva. Voy a ver si es que logro encontrar un resumen de serologías que hicieron unos alumnos en el Hospital del Salvador, ¿ya? Y que creo que fue uno de los profes igual de la doctora, si no me equivoco. Está el doctor Elrich, ¿ya? Allá. Para que lo tengan, porque cuando tengamos el caso clínico, lo que yo necesito es que vean radiografías de artritis reumatoide y de otras patologías, y necesito que vean cuál es el algoritmo serológico de las distintas patologías, ¿ya? Entonces, no sé si alguno de ustedes tendrá mi número para que me hable, para yo poder mandarle, obviamente, estos algoritmos para que se los puedan enviar a todos, ¿ya? ¿Puedo confiar en uno o hay un correo de generación para evitar problemas internos? Profe, yo tengo su número. Ahí le mando un ¿Sí? mensaje, manda las Ya, cositas. mándamelo, mandarte la presentación, mandarte los algoritmos y con eso, obviamente, para que tengan avanzados para el desarrollo del caso, ¿ya? Ya, profe. ¿Alguien tiene otra duda? Chiquillos, de lo que vieron, por favor, la idea era hacer una clase como para responder algunas cosas y dar aproximación para el próximo caso. ¿Tienen material para hacer como historia clínica y examen físico del paciente reumatológico? ¿O están estudiando de las clases nomás? Yo estudio de las clases, no sé si tenemos algo más. Todo lo de las clases, doc. Ya, en general, cuando uno se queda con las clases tiene un problema bastante grande, porque los profes, cuando tendemos a hacer clases, nos enfocamos mucho en la patología, en darle tratamiento y diagnosticarlo rápido, pero no hablamos nada de fisiopatología ni de muchos diagnósticos diferenciales de manera esquemática. En medicina interna existe un libro que se llama el LASO, Diagnóstico Diferencial de LASO, ¿ya? Se puede descargar, si les cuesta encontrarlo, me mandan un WhatsApp y yo se lo envío, porque el LASO tiene un manejo esquemático de cómo se estudia y cómo se abordan las poliarteritis o la oligoartritis como médico internista, ya no tanto como médico urgenciólogo.